Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el segundo libro de los Reyes, Segunda de Reyes. Vamos a estar leyendo del capítulo 6, verso 24 adelante. El segundo libro de los Reyes, capítulo 6. Este libro fue recopilado en el tiempo del exilio del pueblo de Dios. En el tiempo del exilio fue cuando se recopiló la Biblia. Fue en esos años, el siglo V antes de Cristo, justo cuando también caminaba sobre esta tierra Sócrates, Aristóteles. Ya también paralelo a ellos caminó Isaías. Fue un tiempo increíble. Yo quisiera hablar que mantuviéramos nuestras Biblias abiertas en ese lugar. Es una historia larga y vamos a ir leyendo algunos textos solamente de ella. Pero quisiera hablar el título y la tesis que quisiera yo colocar en nuestras mentes en este momento es que Dios no está ajeno a nuestras necesidades. Quiero que tú lo comprendas bien. Dios no está ajeno a tus necesidades. Alabado sea el Señor. Si tú creyeras eso, saltarías de alegría. Dios no está ajeno a tus necesidades. Debe entenderlo. A través de la historia han existido momentos que pareciera que Dios se oculta de la vida diaria. Yo creo que muchos al ver las noticias hoy, al ver esta falta de esperanza que vemos en este mundo, se preguntarán, creyentes y no creyentes, ¿dónde está Dios? ¿Será que nuestro Dios se ha olvidado de este mundo? ¿Será que su presencia, como muchos dicen, nos ha abandonado? ¿Será real el silencio de Dios en el siglo XXI? Si se pierde la esperanza, ya nada se puede lograr en la vida. ¿Cuántas personas al pasar el tiempo dejan de servir al Señor por esta razón? Porque han perdido ya las expectativas. Porque ya sienten que su vida no tiene ningún porvenir. Muchos han dejado de creer que las buenas noticias del Evangelio son realmente efectivas. Y la prueba de eso es que se comparte muy poco el Evangelio de Jesucristo. Se enseña desde los púlpitos y también en todas las instituciones cómo podemos nosotros tener éxito económico, cómo podemos mejorar nuestra relación con nuestra pareja, cómo mantenernos jóvenes y sanos, y todas estas enseñanzas son útiles. Pero hay una enseñanza fundamental, porque hay que entender que el problema fundamental de nuestro tiempo es la pérdida de esperanza. Nosotros vivimos en una época en que el mundo dice: Dios se olvidó de nosotros. Cuando yo miro las noticias, cuando yo escucho en las noticias que si estamos en invierno, la contaminación en nuestra ciudad nos está socavando, pero cuando termina el invierno no siento a nadie dar gracias que se acabó, sino que siento que ahora vienen las alergias. Y cuando se acaba la alergia tampoco nadie da gracias, sino que ahora vienen los calores. Y cuando se acaba por fin el calor, llegó marzo. Y así es nuestro mundo. Un mundo que vive sin esperanza. El mayor problema es hoy la falta de expectativa en la vida. No se cree que va a venir un día mejor. Muchas parejas, muchos jóvenes han tomado la decisión
de no tener hijos. Y se la entrevistaba y algunos le decían: ustedes son egoístas. Y una niña dijo: yo sería más egoísta si quisiera traer niños a este mundo. Por todos lados nos dicen que nuestros mares están creciendo, el agua va a escasear. Por todas partes se nos dice que nuestra Amazonas se está quemando. Entonces yo miro las noticias y la verdad es que pierdo toda esperanza. Y en lo profundo del corazón surge la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este mundo? Sea creyente o no creyente, surge la pregunta: ¿es realmente Dios un Dios presente en el siglo XXI? Porque si yo miro por todas partes no veo a Dios. Pero yo quiero decirte en esta noche de que Dios sí está presente. Quiero decirte y quiero afirmar enfáticamente de que Dios está más presente que nunca en la historia. Que Dios y que estamos en tiempos finales y que la palabra del Señor dice que cuando abundara el pecado iba a sobreabundar la gracia. Yo quiero decirte que Dios hoy está transformando las vidas, que hoy Dios está haciendo milagros extraordinarios en las vidas de los creyentes. Quiero decirte que Dios no está silencioso en la historia. El demonio quiere hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros, pero Dios está presente y Dios está respondiendo y Dios está con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Dios no nos ha abandonado a nuestro propio destino. Dios está con su tierra. Dios está con su creación. Dios está obrando hacia este mundo. Dios está preparando todo el escenario para que miles y miles y millones se vuelvan a Jesucristo. Dios está haciendo algo tremendo en nuestro tiempo y debemos creerlo. Alabado sea el Señor. Existe una historia en la Biblia, Segunda de Reyes, desde el capítulo 6, verso 24 adelante, y el capítulo 7 sale relatada esta historia. Yo les voy a hacer una introducción de la historia, es larga, podemos leerla en nuestras casas. Para los que no saben, Israel en el tiempo de este relato estaba dividido en dos. Estaba Israel del norte e Israel del sur. Israel, el reino de Israel se dividía en dos. Y el reino de Israel del norte, su capital era Samaria. Y el reino de Israel del sur, también llamado Judá, su capital era Jerusalén. La historia que sale en este relato se desarrolla en la capital del reino del norte, en Samaria. La ciudad de Samaria, dice el relato, fue rodeada por un ejército, el ejército sirio. Esta ciudad fue sitiada y era tan espantosa la situación que se vivía en esta ciudad, porque imagínate que durante muchísimo tiempo, los ejércitos sitiaban las ciudades para que los habitantes de las ciudades murieran de hambre adentro de esas ciudades, para luego tomar la ciudad. El ejército de Siria sitió la ciudad de Samaria porque el pueblo de Dios se había apartado de su Dios, porque Israel había dejado a Dios y había adorado a los ídolos.
El rey de Israel se llamaba Jorán y era el hijo de Acab y Jezabel, reyes malvados, reyes idólatras. Y Siria vino y sitió la ciudad de Samaria. Y no podía entrar ni salir nadie de esa ciudad. Y dice la palabra del Señor que era tan grande el hambre que había en esa ciudad, que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Piensa en eso. Una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata, porque el hambre era espantosa. Dice que más o menos como 100 milímetros de estiércol de paloma se vendían por 5 monedas de plata. Estiércol de paloma. Piensa en el estado en que se encontraba esa ciudad de Samaria. Era tanta el hambre que había en esa ciudad que en una oportunidad dice que el rey Jorán estaba caminando sobre el muro y de pronto vinieron 2 mujeres a él y le dicen: rey, ayúdanos. Y este rey estaba igual que este mundo y le dice: ¿cómo te voy a ayudar yo si no te ayuda ni Dios? Si Dios está callado, si Dios no te puede ayudar, ¿cómo te voy a ayudar yo? ¿Qué quieres?, le dice. Y la mujer le dice lo siguiente: ayer con mi vecina nos pusimos de acuerdo que nos íbamos a alimentar de nuestros hijos. Está ahí en el relato. Y yo cumplí porque cocimos mi hijo y lo comimos. Y hoy día que tenemos que cocer el hijo de ella lo escondió. Piensa cómo un mundo puede llegar a ese estado. El rey, enfurecido, dice que pega un grito y dice: ya no puede ser más. Dice: juro que hoy, antes que acabe este día, la cabeza de Eliseo el profeta no va a quedar sobre él. La palabra del Señor dice: el hombre insensato arruina su vida él mismo y luego le echa la culpa a Dios. Y eso sucedía con este rey. Este rey, al ver la situación, culpó a Eliseo, el profeta, de que la ciudad estuviera así. Eliseo estaba en medio de la ciudad. Cuando hay un hombre que ora en medio de un país en caos, Dios puede hacer un gran milagro en ese país. Cuando hay hombres y mujeres que oran en medio de una Samaria sitiada, Dios puede cambiar la situación. Cuando hay alguien que ora, Dios puede transformar una familia completa. Aunque la familia esté desviada, esté alejada de Jesucristo, aunque incluso se hayan vuelto a los ídolos, no importa. Había un hombre que oraba, Eliseo. Y Eliseo oraba al Señor. Y este rey mandó a matar a Eliseo. Y cuando el rey vino donde él, Eliseo le dijo: escucha, rey, le dijo, así dice el Señor, mañana en la entrada de Samaria, la comida se va a regalar, el agua se va a regalar. Y dice la palabra del Señor que el general del ejército que estaba al lado del rey dijo: pero tú eres un estúpido, Eliseo. Dios tendría que abrir el cielo para que ocurriera eso. Ja, qué tontera. Te pasaste de optimista. Eres un ridículo, Dios no puede hacer eso. Hoy día una cabeza de asno vale 80 piezas de plata. ¿Y tú me dices que mañana la comida se va a regalar? Pero era la palabra que Dios le había dado al profeta. Cuando Dios da una promesa,
no está sujeta a las guerras comerciales de nuestro mundo. Cuando Dios da una promesa, haga lo que haga Trump y los chinos, da lo mismo, porque Dios puede hacer que mañana la comida se regale en las puertas de Samaria. Alabado sea el Señor. Aplauda al Señor. Gloria a Jesucristo. Yo quiero decir que Dios no está ajeno a este mundo, que Dios va a transformar nuestro mundo, que Dios está haciendo algo increíble en nuestra tierra, en este planeta que parece hundirse. Dios está preparando el escenario para que ocurra el hecho más grande de la historia, para que Dios venga con su salvación y establezca su reino. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Eliseo le dijo al general, le dijo: quiero que tú entiendas claro, tú vas a ver el milagro, pero no vas a poder disfrutar de él. Y dice la palabra del Señor que el otro día el pueblo entero pasó por arriba a este general y lo mató y no pudo disfrutar del milagro. Los que se rían de que Dios puede hacer un milagro grande en las vidas, el Señor les dice: quiero que tú con todo tu intelectualismo entiendas algo. Vas a ver el milagro y no vas a disfrutar de él. No vas a disfrutar de él, porque Dios gran cosa va a hacer en la vida. Alabado sea Jesucristo. Y ahí estaba el milagro, esperando. El profeta había dicho que Dios iba a hacer algo increíble. Y este hombre se reía. Y seguramente toda la corte del rey se reía. Y seguramente el rey también se reía. Dios no puede hacer eso. Dios no puede cambiar esto. Pero el Señor había dicho: mañana la comida se va a regalar. Mañana va a ocurrir algo increíble. Alabado sea el Señor. Lo primero que nos muestra esto, que cuando viene una promesa del Señor, el cambio de situación lo produce Dios, lo produce el Señor. Versos 6 y 7 del capítulo 7 dice lo siguiente. Ahora leamos. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros. ¿Quién lo hizo? El Señor. Ruido de caballos y estrépito de gran ejércitos. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Qué me dice? ¿Usted cree que este Dios no existe hoy? ¿Usted cree que Dios necesita nuestra ayuda para cambiar este mundo? No hay nadie que pueda cambiar este mundo. No hay hombre, no hay político, no hay nadie. ¿Usted no se da cuenta que Dios hizo surgir Internet en el mundo con un propósito? Dios hizo surgir Internet en el mundo y las redes sociales con un propósito: para mostrar al mundo el estado caótico en que se encuentra el hombre sin Dios. Ahora es patente en todo el mundo de que no hay solución. Todo el mundo sabe que no hay salida. Este mundo es como un hombre que cayó en un pozo. Pasó un optimista y dijo lo siguiente: no estás tan mal, podrás salir. ¿Y qué nos dicen los optimistas? Piensa positivo, vamos a salir. Falso, falso. Este mundo tocó fondo.
Este mundo, como decía Heidegger, necesita la intervención de un Dios. Y eso es lo que va a ocurrir. Un pesimista dijo: ¡qué horror! Nunca saldrás de allí. Falso. Dios va a salvar a su mundo. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Y ahí estaba el hombre dentro del pozo. Pasó un legalista y dijo: probablemente mereces estar en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo lo siguiente, mirando al hombre dentro del pozo: solo gente mala cae en los pozos. Un carismático dijo: solo confiesa que no estás en el pozo. Ya, confiésalo, confiesa. Un psiquiatra dijo: vamos a platicar acerca de tu pozo. Ya, un psicólogo dijo: a lo mejor es culpa de tus padres que estés ahí. Piensa todas las soluciones que da este mundo. Pasó un moralista y dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer si ya estás metido en el pozo? Y un periodista dijo: quiero una entrevista ya para tener la exclusiva sobre la caída de su pozo. ¿Dónde está ese pozo? Un hombre que pertenecía a una secta, la cienciología, dijo: solamente piensa y cree que el pozo no existe. Pero todo eso es falso, falso. Dios levantó internet y las redes sociales para que nos demos cuenta. Y hoy día yo miro la noticia y me doy cuenta que la ONU, los gobiernos, que nada funciona en el mundo. ¿Entienden? Porque el hombre está metido en el pozo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y me puso en lugar espacioso. Alabado sea el Señor. El que nos va a sacar del pozo y el que te puede sacar del pozo de la desesperación es el Señor. Dios está atento a nuestras necesidades y Él actúa hoy. Dios quiere que tú no vivas desesperanzado, aunque el mundo se vea negro. Quiero que tú entiendas que Dios va a intervenir a favor de nosotros y que Dios escucha la oración de un Eliseo en medio de una ciudad idólatra, y que Dios va a escuchar la oración desde este púlpito sobre nuestro país, y que Dios va a escuchar tu oración para salvar a tu familia. Alabado sea el Señor. Dios va a responder. Dios está atento y Dios no está oculto ni está en silencio. Dios está preparando todo el escenario. A Dios no se le ha escapado la historia de las manos. A Dios no se le ha ido la historia de las manos. Dios sabe lo que está haciendo. Dios está mostrándole al mundo que Él no puede. Alabado sea el Señor. El mundo, cuando toca fondo, clama por un Salvador. Mientras el mundo crea que Él puede salvarse, Dios no vendrá. Pero cuando ya uno sienta que tocó fondo, va a poder clamar y Dios lo va a escuchar. Alabado sea el Señor, porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario las maldiciones del mundo. Jesucristo venció en la cruz del Calvario la destrucción de esta tierra. Jesucristo venció en la cruz del Calvario las enfermedades de este mundo. Los demonios nos dicen por todas partes que no hay salida, pero Jesucristo se levantó de los muertos y Él dice: sí, hay esperanza. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Nosotros vivimos como este Samaria sitiado. Nuestro mundo está así, como este Samaria sitiado. Pero usted es un Eliseo. Usted es una persona que confía en su Dios. Usted es una persona que clama por este mundo y por su familia. Usted clama por sus hijos.
Y Dios responde la oración de sus hijos. Alabado sea el Señor. Nosotros estamos en un mundo sitiado, pero Dios actúa. Dice la palabra del Señor que Él envió como un ruido de grandes ejércitos. Y ahí estaban los sirios extendidos, celebrando, porque llevaba mucho tiempo sitiando a Samaria, con sus ejércitos, sus carpas, sus caballos, sus armamentos. Y ahí estaban tranquilos. ¿Podía el rey de Israel hacer algo? Nada. ¿Podían salvarse ellos? No. Era imposible. Pero Dios dice que envió un ruido de muchos caballos, de muchos carros, y de pronto sintieron que por el norte venía un ejército y dijeron hay que arrancar para acá, y de pronto dice la palabra de Dios, dice que por ahora por el sur sentían otro ruido, y después por el este, y después por el oeste, y el general se levanta y dice estamos rodeados. Y dice el rey de Israel seguramente contrató ejército. El rey de Israel estaba muerto de miedo. El rey de Israel creía que Dios lo había abandonado a todos, porque él había dejado a su Dios. Y dice la palabra del Señor que se confundieron tanto que arrancaron del campamento dejando todo botado, todo. Dice que enviaron el rey de Israel después dice que envió unos vigías y envió unos exploradores, y que encontraron un camino largo, lleno de ropas, comida y todo. ¿Cómo arrancaron de miedo? ¿Cómo huyeron de miedo? ¿Y quién hizo eso? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios no necesita psiquiatra, no necesita psicólogo. Y no es que miremos en menos las profesiones, son necesarias. Pero a veces nada puede ayudarnos. Nuestro Dios nos saca del pozo. Nuestro Dios sacará del pozo la desesperación este mundo. Dios está presente. Dios no está ausente. Dios sabe lo que está haciendo. Pon tu confianza en el Señor y alégrate en Jesucristo, porque hoy está más cerca que nunca nuestra redención. Alabado sea el Señor. Vivimos en un mundo sitiado. Vivimos en un mundo con hambre, tenemos hambre de vida eterna. Leía sobre un ateo famoso que le pagaba a su médico $10,000 por darle un mes más de vida. Un mes más de vida. Nadie desea morir. Tenemos hambre de inmortalidad. Tenemos hambre de verdad. Queremos saber por qué existimos, para dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Pero la palabra del Señor dice que Jesucristo es el pan que alimenta nuestras almas en un mundo hambriento, en un mundo sin propósito. Jesucristo alimentará siempre nuestras almas. Jesucristo siempre nos iluminará con su luz. Jesucristo nos llenará de esperanza para seguir adelante hasta el final. Alabado sea nuestro Dios. Lo primero que vemos entonces es que Dios intervino y cambió la situación en una noche. En esta noche Dios puede hacer un milagro en tu vida. En esta noche Dios puede hacer un milagro en tu vida. Piensa eso. Dios la cambió en una noche. En una noche. Lo segundo es que vemos que fue por gracia. Fue por gracia. No fue por los méritos de Israel. Israel entero estaba vuelto a los ídolos. Hubo un hombre que clamó y Dios actuó por gracia. Por eso que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy día vemos un mundo en que abunda el pecado. La palabra del Señor dice que va a sobreabundar la gracia. Tu familia no va a ser salva por sus méritos. Tu familia puede estar toda vuelta a los ídolos. Tus hijos pueden estar metidos en la droga. Tus hijos están negando a Jesucristo. Pero tu clamor Dios lo va a escuchar y por gracia los va a salvar.
Por gracia los va a tocar. Eso es lo que nos muestra este texto. Israel no tenía ninguna oportunidad, no tenía por qué ser salvado. Ellos no se volvieron de los ídolos a Dios, nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió es que hubo un hombre que clamó y Dios respondió. Y Dios salvó un pueblo entero por un hombre, por uno que clamaba. A lo mejor tú eres el único de tu familia en este lugar. Clama a tu Dios por ellos y Dios va a responder. Tú los puedes proteger de este mundo. Tú los puedes proteger de estas tinieblas y puede venir luz a sus vidas. Si tú como un Eliseo clamas a Él, el Señor va a actuar, porque Dios no está ajeno al mundo. Dios está presente, Dios está actuando, Dios está transformando las vidas, Dios está haciendo milagros. Alabado sea el Señor. Muchas veces ha ocurrido cuando el pueblo de Israel ya no pudo más en la esclavitud de Egipto, Dios envió a Moisés. Cuando el pueblo de Judá ya no podía nada más en Babilonia, Dios levantó a Ciro, un rey pagano, el rey de los persas. Y Dios dice que inquietó el espíritu de ese hombre. Y ese hombre dio la orden para que volvieran a Jerusalén. Dios puede levantar a cualquiera para hacerte el bien, para bendecirte. Cuando Israel estaba esclavizado en esa Roma tan sanguinaria y sin ninguna expectativa de nada, Dios envió a Jesucristo al mundo. Y así también hoy, en este mundo, en que lo único que vemos muerte y desesperanza, Jesucristo regresará. Jesucristo volverá nuevamente a este mundo y Él cumplirá todas sus promesas. Alabado sea el Señor. Y Dios nos ha dado su Espíritu para sostenernos, para que nos alegremos, para que no perdamos las esperanzas, porque Dios hará grandes milagros a través de sus hijos, para que el mundo crea que Él no ha dejado de mirar al mundo. Dios sigue atento a nuestras oraciones. Dios está presente en la historia. Dios está actuando. Dios se está moviendo. Y Dios lo va a seguir haciendo. Tú tienes que estar atento y pedir al Espíritu Santo que te muestre, y te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo se está moviendo en nuestra tierra. Alabado sea el Señor. Lo segundo es que fue por gracia. Aunque hoy la situación se vea caótica y oscura como nunca, en esas situaciones Dios siempre actúa milagrosamente. Hoy día, en que el mundo siente que ya no tiene rumbo, es el momento para que Dios diga: ahora me toca, ahora actúo yo, para que la gloria sea de Él, para que no quepa ninguna duda que el que salva al mundo es nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Tercero, ¿y quiénes descubrieron la verdad? Veamos el verso 3 al 5. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Quiénes descubrieron la verdad? ¿Quiénes descubrieron que Dios se seguía moviendo en el mundo? ¿Quiénes descubrieron el milagro de Dios? Los más necesitados, los pobres leprosos, los que ya no tenían ni siquiera un bocado de alimento,
para llevar a sus bocas. Por eso tienes que entender que mientras el mundo no toque fondo, no va a descubrir a Jesucristo. Y tú, piensa en tu vida. ¿Cuándo llegaste a Jesucristo? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué tocaste fondo? Porque somos pobres leprosos. Porque somos personas realmente que decimos, bueno, si voy para allá voy a morir, si voy para acá voy a morir, da lo mismo, sin esperanza alguna. Da lo mismo arriesgarme aquí, arriesgarme al otro lado, porque ya no hay esperanza, porque ya toqué fondo. Mientras el ser humano no toque fondo, no descubre a Jesucristo. Yo cuando tuve esa experiencia con el Señor Jesucristo, yo había tocado fondo. Mientras tú sigas creyendo que vas a salir adelante por tu fuerza, no te vas a poder entregar a Jesucristo. Dios va a seguir haciendo la obra en ti. Y cuando toques fondo y te sientas un leproso en este mundo, vas a clamar a Él. Y el Señor va a venir y te va a sacar del pozo y nunca más te vas a apartar de Él. Porque vas a entender claramente que sin Él te vas a hundir para siempre. Alabado sea el Señor. El Señor Jesucristo en una forma sarcástica le decía a los fariseos, los que están sanos no necesitan médico. Yo he venido a los enfermos. Y no es que los fariseos estuvieran sanos, estaban más enfermos aún, pero ellos creían estar sanos. Mientras tú sigas creyendo que vas a poder salir por tus fuerzas, nunca te vas a convertir en un discípulo de Jesucristo. Mientras tú sigas creyendo que eso es algo pasajero, lo que te está ocurriendo, tú vas a seguir hundiéndote hacia el fondo, hasta que clame al Señor. Algunos vienen reunión tras reunión, vienen un tiempo, se van, otro tiempo, se van. Vas a tener que tocar fondo para clamar al Señor. No lo permitas, entrégate a Jesucristo hoy. Los que descubrieron el milagro de Dios fueron los que estaban hambrientos, los que sabían que no había ninguna salida fuera de ir hacia ese campamento y entregarse a la muerte si era necesario. Pero tú no tienes que hacer eso, porque el Señor dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré el agua de la vida. Alabado sea Jesucristo. Bendecido sea Jesucristo. No tienes que tocar el fondo. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió desde lo alto para dar vida al mundo. Pero tienes que comprender que el mundo no tiene salida fuera de Jesucristo y que tú no tendrás salida en tu vida fuera de Jesucristo. No hay salida, no hay médico, no hay especialista. Todos te darán un calmante, pero el que transforma las vidas es Jesucristo. Él dijo, yo te voy a dar un nuevo corazón. Yo voy a cambiar tu lamento en baile. Yo voy a cambiar tu luto en fiesta. Tú debes entender que el que te puede sacar del pozo la desesperación es solamente Jesucristo. Y Él es real. Él está vivo. Su espíritu está más fuerte que nunca en la historia. Dios está transformando la vida de los hombres. Dios está actuando. El demonio trata de hacernos creer que Dios está ajeno, pero es falso. Dios está preparando el escenario para que el hombre se humille y se dé cuenta que necesita al Creador. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Jesucristo. Joven, si tú eres joven, entrégate a Jesucristo. Este llamado Dios te lo está haciendo.
¿Sabes tú que de cada 20 creyentes en una iglesia, de cada 20 creyentes en una iglesia, 19 se convirtieron antes de los 25 años? De cada 20 creyentes en las iglesias, 19 se convirtieron antes de los 25 años. ¿Y sabes tú que después de los 75 años, uno de 7.000 creyentes se convirtió al Señor? Uno, si tú dices cuando sea más adulto. Menores de 35 años, solamente uno en 50.000 creyentes. No dejes que siga avanzando el tiempo. Entrégate a Jesucristo. Entrégate a Jesucristo. Hoy es el llamado que Dios te está haciendo a ti, joven. Entrégate al Señor. Y si usted va avanzando sus años, no diga, cuando yo llegue anciano voy a entregar a Dios. Uno de 700.000 creyentes, uno solamente, tenía 75 años. Todos los otros eran jóvenes. Muy difícil convertirse, pero para Dios no es nada imposible. Aunque tú ya seas mayor, Dios te está llamando. Alabado sea el Señor. Y lo último que vemos, el verso 9, dice: luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. El deber ineludible del creyente es anunciar las buenas noticias. Hoy es día de buena nueva. Si alguien le habla a otra persona de las buenas nuevas de la salvación, es porque aún sigue creyendo que el mensaje de Jesucristo es efectivo. Si alguien, siendo un creyente, ya no le habla a nadie, piense, ¿cuándo fue la última vez que le habló a alguien de Jesucristo? Si ha pasado un largo tiempo, quiero decirle, hermano, que usted ya dejó de creer que el mensaje de Cristo era la solución para el mundo. Ya dejó de creerlo. Es un mensaje y es nuestro deber ineludible. El apóstol decía, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Hace cuánto tiempo que no cuenta las buenas noticias? ¿Hace cuánto tiempo que no va por el mundo y le dice, mira, hay alimento suficiente en el campamento de los sirios, no sigas teniendo hambre, no tienes para qué seguir teniendo sed aquí en Samaria, porque Dios ha hecho un milagro extraordinario y ese milagro se llama Jesucristo? ¿Por qué no mirar hacia el campamento de los sirios donde Jesucristo está y da alimento suficiente al mundo? Porque hemos dejado de creer que Dios sea realmente efectivo para el siglo XXI. Pero Dios nos va a tapar la boca y nos vamos a dar cuenta del gran milagro de lo que Dios está haciendo en pleno siglo XXI. Porque Dios hoy está transformando. Dios hoy está sanando enfermos. Dios hoy está libertando. Dios está... Me contaba el testimonio de un joven que se convirtió a Cristo hace un par de meses, drogadicto de nuestra comunidad. Se fue a hacer su examen, no le encontraron nada de droga en todo su cuerpo. En todo su cuerpo. Dios lo limpió entero. Dios es poderoso. Dios está salvando el mundo. Es nuestro deber, dice, porque no estamos haciendo bien, dice. No estamos haciendo bien. Nuestro mal nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar porque no estamos haciendo bien, porque las buenas noticias están aquí y no hemos ido a contarlas.
y la gente allá en Samaria se sigue muriendo de hambre. Vamos a contar las buenas noticias. El mundo se está muriendo de hambre y no tiene oportunidades. No sabe a quién acudir. No sabe a quién acudir, solamente mira la televisión y en la televisión no encuentra nada. Va a los psiquiatras, va a los médicos y no encuentra nada. Y se empiezan a suicidar. Nada. Nuestro deber es hablar las buenas noticias, que Jesucristo alimenta al mundo y que Él es real. Alabado sea el Señor. Dios nos llama en este día a confiar en Él. El tema principal de esta historia es que Dios puede obrar maravillas aún cuando parezca absolutamente todo perdido y hemos abandonado toda la esperanza. Por eso dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Si estás hundido hoy día, si te sientes como esa ciudad sitiada, con hambre, con sed, sin esperanza, quiero decirte que Dios puede hacer un gran milagro en ti, que Dios te ama, que Él te ha traído a este lugar y que Él no vino al mundo para condenarnos, sino para darte una buena noticia, que hay alimento suficiente para tu alma, que aunque escasee en todo el mundo, en ti no va a escasear si te acercas a Jesucristo. Entrégate a Jesucristo. Y si usted lleva muchos años y ha dejado ya de creer que Dios actúa en el mundo, y usted mira cómo están todas las cosas y dice, parece que Dios ya se olvidó de nosotros, vuelva, como ese profeta, a orar a Él y se dará cuenta que Dios responde. Dios responde. Dios responderá todas nuestras oraciones. Vuélvase al Señor. Y a toda la comunidad el llamado es para que podamos ir y contar las buenas noticias. Contar las buenas noticias, que hay alimento suficiente para todos, todo el que quiera alimentarse en Jesucristo. Dios te llama en este día. Acércate al Señor. No sigas tocando el fondo del pozo. Solamente el Señor te puede sostener y ayudar. Vamos a orar al Señor. Ore al Señor.